¿Cómo se construye un país? Con un territorio, con una bandera, con un himno, sí, pero también es importante señalar el elemento fundamental para la construcción de una nación. Cómo articular un proyecto político que lleve a un mismo pueblo a alcanzar fines en común. Esa parecería que es la pregunta que ha rondado de una manera u otra la construcción de la literatura en Colombia, porque en esos procesos de construcción de una nación, nuestro país se ha visto abocado a guerras civiles, a encuentros y desencuentros, desde los más pacíficos hasta lo más violento, porque identificar cuál modelo político seguir, lo que hizo fue dividir a una república naciente. Y aunque pareciera que eso quedó muy atrás, lo cierto es que los ecos de cómo construir esa nación aún nos están llamando y aún nos siguen cuestionando sobre si hemos logrado ver al otro, al que piensa distinto, como un ciudadano más con todo el derecho de la diferencia, o si por el contrario es el odio y la justificación de la violencia lo que sigue marcando a nuestra nación. Todos esos interrogantes ha intentado responderlos la literatura colombiana y por eso hoy quiero presentarte dos novelas que te van a permitir abordar el tema de la violencia en Colombia desde las letras. Estas novelas están escritas en tiempos distintos y nos van a mostrar también momentos históricos de nuestro país. Pero lo más increíble es que pareciera que fueran escritas en el mismo año y por exactamente los mismos motivos. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Como en cualquier república que se está construyendo, por lo general hay dos tipos de visión de ese proyecto político democrático. En Colombia le decimos conservadores y liberales a lo que es la derecha y la izquierda política. Y hasta ahí no habría ningún problema, porque eso es justamente lo que se pide y lo que se espera de un proyecto de nación, en donde todos tengan cabida. El problema radica en que en nuestro país nos costó mucho poder encontrar una manera de dialogar y de convivir aún con dos formas distintas de ver al país. Y fue tan crítica esta situación que este periodo histórico de Colombia se denomina la violencia. Y eso que nosotros tenemos, lamentablemente, una larga lista de periodos donde la violencia se ha ido incrementando y donde nuevos actores han ingresado a derramar la sangre de los ciudadanos de nuestro país. Pero el libro del cual les voy a hablar es importante porque nos va a señalar el momento de esta violencia en los años de los 40 a los 50 en el siglo XX. Y es en este momento en donde liberales y conservadores están que no se pueden ni mirar y cualquier excusa es usada para sacar las armas. El tema también que tiene que ver con esta novela es en cómo nosotros nos vamos a internar en esta narración para dar cuenta del proceso mental y de la forma de pensar de un ciudadano aparentemente corriente al que uno no le vería de por sí unas cualidades ni de liderazgo y mucho menos de una forma de manejar a un grupo que va matando a la gente simplemente por ser liberal. Y de la novela de la que les estoy hablando es Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y se van a reír porque realmente mi edición es muy viejita, pero también hago aquí un paréntesis que es importante ir a revisar qué tipo de libros tenemos en nuestra biblioteca porque hay joyas escondidas por lo general.
En esta novela, que además es bien cortita, y menos mal que lo es, porque es de una densidad en el sentido de que a veces nosotros no queremos mirar al pasado, no queremos enfrentarnos con los horrores que sufrieron las personas que pensaban distinto. Y si tú estás en Colombia, probablemente también habrás escuchado con tu familia, con tus abuelos, bisabuelos, los relatos de si ellos eran liberales y conservadores y cómo les tocó salir corriendo de sus casas y cómo también fueron amenazados, porque es casi que imposible que en una familia de nuestro país no se hayan vivido esos momentos de terror en 2 generaciones, 3 generaciones atrás. Aquí en esta novela, el protagonista es León María Lozano, un vendedor de quesito, un hombre gordito, fofo, que no le ve realmente a uno como unas cualidades para armar a los hombres y tomarse el control de un pequeño territorio para el momento de la narración del Valle del Cauca que se llama Tuluá. Y en este contexto, nosotros vamos a ver cómo este hombre que va a misa todos los días, que es aparentemente el hombre que se lleva bien con todo el mundo, que trata como de no estorbar, se va convirtiendo en el líder de una banda criminal que asesina a lo que se denomina en el libro la chusma liberal. Pero es que además también habían habido asesinatos por parte de los liberales hacia los conservadores. Aquí nadie realmente se salva. No podríamos decir que los unos o los otros son víctimas. Aquí todos han sido víctimas y también han sido victimarios. Y eso es importante aclararlo porque de otra forma podemos caer en el simplismo de decir los unos eran los buenos y los otros los malos. Y el escritor, que es un gran periodista de nuestro país, quiere hacer todo lo contrario, o esa fue su intención con el libro, dejar un testimonio de ese momento en el que él también vivió, porque él es del Valle del Cauca y cuenta cómo su infancia estuvo atravesada por esos momentos tan difíciles. Y aquí en la narración, este León María es un hombre conservador hasta el tuétano, es un hombre que, como les digo, es el que va a misa, el que defiende al colegio para que la turba liberal no incendie una institución educativa y aparte se lleve a los sacerdotes en todas estas revueltas. Y el hombre va teniendo como un halo, como de respeto, y el tipo empieza también como a querer ganarse de alguna u otra forma el visto bueno de los líderes de su partido conservador. Y cuando llega el momento de definir y de defender, según ellos, este territorio de estos liberales, es el hombre que se levanta y dice, pues aquí estoy yo. Lo interesante que tiene esta novela, y mejor este personaje, es esos matices, esos claros oscuros, porque Tuluá, que está casi que personificada, se niega a creer la maldad que hay en esta mente, en este hombre que lidera a esta banda que llaman Los Pájaros. Pero lo cierto es que el terror que se dio en este territorio por casi 5 años y que dejó una estela de cruces en el cementerio al que ya casi no le cabía un muerto más de 3.500 víctimas, este hombre va amasando el poder de esta zona hasta que finalmente, por supuesto, y como suele pasar, hay gente que se levanta y dice, hasta aquí. Lo mejor que tiene también esta novela es quién es la persona que se le para en la raya a este hombre y le dice, hasta aquí nos aguantamos este control, estos disparos en la madrugada, esto sentir casi que es común enterrar a 7 personas en un mismo día por motivos violentos o a una familia entera que ha sido masacrada. Para nosotros entender esta época
de la violencia, yo les recomiendo leer este libro porque está tan bien escrito que, como les digo, sí nos introduce en este terror, en este horror, de esta violencia, de las cosas más absurdas. Es que cuando se cansaron ya de atacar a solo a los liberales, porque casi que entre muertos y desplazados ya estaban acabando con esa zona, entonces se fueron a por los conservadores, que a ellos les parecía que eran tibios. Y como suele pasar, una vez que tú armas a las personas, tú no sabes hacia dónde van a empezar a surgir nuevos intereses y qué tan difícil es controlar a este grupo de personas a las que les has inculcado temor, miedo, odio hacia lo diferente, hacia lo otro, y que también en algún momento eso se puede revertir en tu contra. Todo esto lo van a encontrar en esta novela, que además, por esa importancia y por esa forma en que fue construida, nos va a permitir, sí, tener una lectura que, como les digo, es densa porque no es fácil estar leyendo estas formas de atacar a otras personas, pero que no cae tampoco en simplismos y no lo hace por el personaje principal. Así que les recomiendo leer Cóndores no entierran todos los días. Esta es una novela que por lo general se ve en planes lectores en nuestro país, pero como les he dicho en otras ocasiones, a mí no me tocó leerla. O sea, casi que yo estoy descubriendo en esta serie de literatura colombiana sin Gabo a muchos autores de los que me hubiese gustado saber mucho antes. Esta novela también tiene además su adaptación cinematográfica, que es un clásico de nuestro cine. Así que te invito a verla y que también me digas en comentarios si ya la leíste, qué te pareció, si te tocó leerla en el colegio o si la buscaste por tu propio interés para comprender este momento histórico de nuestro país y para, como decía su escritor, no olvidar a tantas personas que de una u otra forma están narradas ahí en esta historia. Me gustaría decir que esa época de la violencia dio unas lecciones importantes para que como país pudiésemos construir un proyecto en común. Pero como les decía al inicio del video, nuestro territorio tiene una lista extensa de nuevos conflictos que se van generando y que pareciera que siempre tienen la misma raíz e incluso las mismas prácticas. En el siguiente libro del cual les voy a hablar, lo que nosotros vamos a encontrar es avanzar en el tiempo y vamos a ubicarnos en la Antioquia, en la zona de Urabá de los años 80, 90, principios de los 2000, tal vez un poquito antes de los 80, porque aquí nosotros vamos a tener una historia que está fragmentada, que vamos a ir también incluso más atrás al pasado, a la época de la Reconquista, y vamos a tener a 5 personajes que desde sus puntos de vista nos van a dar una noción de cómo esas ilusiones y esos ideales que muchas veces se quieren aplicar para la construcción de una nación terminan perdiéndose por agentes externos o porque la misma forma en la que se quieren alcanzar esos ideales resulta absurda, porque se quiere hacer un bien y se termina haciendo un mal, se termina incendiando a un país, como decía el autor de este libro, que se llama Los Derrotados, por el autor antioqueño Pablo Montoya. Y aquí lo que nosotros vamos a tener es una exposición de estos momentos de la historia colombiana en donde van a convivir como mártir el general Francisco José de Caldas, que era naturalista y que esa era realmente su vocación, y sus aportes fueron importantísimos para la expedición botánica que lideraba José Celestino Mutis para conocer la geografía de nuestro territorio, porque para Caldas esa era la mejor forma en que una república podía constituirse, si sabía cuáles eran sus recursos naturales, si sabía cómo sacar el comercio, si sabía cómo exportar sus productos, si sabía qué
cuáles eran mejor los productos que tenía que cultivar, cómo eran las relaciones sociales en las diferentes zonas del país, de acuerdo a su geografía, a su clima. Y esto era para él lo más importante, pero resulta que también ingresó al ejército de los independentistas y eso le costó la vida, como bien sabemos, porque separado de esa visión científica, terminó instruyendo a los militares en cómo formar puentes y en cómo utilizar el terreno de nuestro país, algo de lo que él después se arrepintió. Y en este libro, lo que va a hacer el autor es mezclar todos esos sentimientos, por un lado, de ilusión por conocer el país, de mejorar el país, de poderle dar al pueblo colombiano las mejores técnicas científicas para aprovechar el terreno en el que vivían, con 4 muchachos que nos venimos entonces ya aquí, digamos, al presente, que también ilusionados por creer o por crear una mejor noción de país, terminan involucrados con uno de los movimientos guerrilleros que se llamó el EPL. Y esta historia es bien interesante porque el autor hizo parte de las brigadas de este EPL, Ejército Popular de Liberación, y él cuenta cómo fue en el colegio con estos 4 compañeros de colegio que se vio inmiscuido en estas brigadas por creerse pues todas estas teorías marxistas, leninistas, estalinistas, también por lo que pasaba en China y por lo que pasaba en Cuba y por lo que pasaba en Alemania, y cómo estos muchachos empezaron a contribuir con este movimiento porque les parecía que realmente era la única forma de cambiar a la sociedad colombiana. Pero este grupo terminó pues haciendo un proceso de paz y pasó a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. Y lo que nosotros vamos a encontrar acá en esta narración, a la par que vamos acompañando los últimos días de Francisco José de Caldas, es qué pasó con estos muchachos, porque uno se volvió periodista gráfico y entonces a través de sus ojos nosotros vamos a conocer las masacres que ocurrieron en esta zona del Urabá y también de toda esta zona de Antioquia, y cómo marcaron a esta nueva etapa de violencia en nuestro país. Pero también vamos a tener al alter ego de este escritor que funciona ahí como un personaje en el libro, que era muy miedoso y que al final él dijo, no, pues yo para el monte no me voy porque yo la verdad a mí esto me da miedo, yo lo que soy es un pacifista y apenas me capture el ejército yo voy a cantar todo y no hay nada peor que un guerrillero soplón. Y así que él se sale del grupo, pero empieza también a contarnos qué pasó con sus compañeros que sí se fueron para el monte y cómo vivieron esta experiencia. Algo que tiene este libro, y yo lo leía en una entrevista del autor, es que sus compañeros excombatientes no les gustó el libro, porque la teoría, o mejor, la premisa que se desarrolla en esta historia es justamente cómo esas ilusiones, esos sueños, esos ideales terminan trastocándose por las mismas personas que quieren hacer un cambio, porque el modo en que quieren acceder al poder pues termina generando más violencia, y como él decía, lo que tratamos de hacer un bien y lo que hicimos fue incendiar el país. Y algo también que nosotros vamos a leer en este libro es toda esa deformación de esos ideales y a su vez de cómo estas personas que entraron en un proceso de paz fueron después perseguidas por las FARC, por los otros guerrilleros, y entonces ellos dijeron, no, pues entonces nosotros nos tenemos que defender, y lo que hicieron fue unirse con los paramilitares. Y lo que nosotros vemos acá es algo que uno dice, pero ¿cómo es que pasa esto en nuestro país? ¿Cómo estas personas que muy niños, muy jovencitos, terminan involucradas en todos estos procesos ideológicos, lo que generan es mayor violencia? Y aquí al final de lo que se trata es cómo se pierde todos esos ideales por un tema mucho más prosaico, por un tema mucho más terrenal, y es las riquezas que se pueden sacar de un conflicto armado. Y hace la comparación aquí el narrador, aunque vamos a tener múltiples voces, o el narrador principal aquí, de cómo en nuestra geografía
las rutas de comercio han sido las mismas para los negocios lícitos como los ilícitos, y donde había oro y plata, después entró el azúcar y luego el cacao y luego el café y luego la amapola y luego la coca, y estamos en todos estos procesos que han terminado generando unos momentos de violencia tan grandes que terminan agotándonos como colombianos y dejándonos en una desesperanza, es decir, dejándonos como unos derrotados, donde no hemos podido terminar de comprender, o mejor, de dar con la clave para que el otro, el que piensa diferente, no sea un enemigo y que por lo tanto valga cualquier vejación hacia su cuerpo e incluso la muerte de las formas más violentas posibles. Aquí también vamos a ver el tema de los desaparecidos y la violencia sobre las mujeres, temas de violaciones y temas de control sobre el cuerpo femenino, que es otro terreno en el que por lo general la guerra siempre entra. Por eso quiero recomendarles este libro, Los Derrotados, como una forma muy particular de este autor que nos va a mostrar estos dos momentos históricos de nuestra nación, entre los movimientos de independencia con Caldas y también con estos muchachos jóvenes idealizados de estas teorías comunistas, que al final terminan dando cuenta de cómo esos momentos o esas ideas terminan generando mucha más violencia y costándoles la vida a una gran cantidad de colombianos. Los invito a que lean Los Derrotados. Si ya conocían al autor, pueden decir en comentarios qué piensan de él. No es un autor que sea muy famoso, él mismo lo ha reconocido, aunque sí es ganador del premio Rómulo Gallegos por otra obra. Y que me cuenten qué pasa con este tipo de lecturas para continuar en esta conversación sobre cómo la literatura trata de explicarnos los fenómenos de violencia de nuestro país, sus raíces, por qué ha pasado lo que ha pasado, por qué se repiten las mismas prácticas. Eso lo veía yo en el libro de Cóndores no entierran todos los días y en este, y yo decía, pareciera de verdad que fueran escritos en el mismo tiempo, porque las prácticas violentas siguen siendo casi que las mismas y en el fondo por unas razones muy parecidas. Así que los invito a que en comentarios me cuenten qué piensan de estos libros, si ustedes ya los han leído, y cómo seguir narrando estos sucesos tan escabrosos de nuestra historia sin caer en fórmulas y, por el contrario, permitiéndonos abrir la conversación a cómo encontrar el equilibrio entre la memoria, pero también en aferrarnos a algo parecido a la esperanza para construir un mejor país. Queridos crossovers aventureros de los libros, los invito a que lean estas dos obras, o si ya las conocían, como les decía anteriormente, a que me dejen en comentarios qué piensan de ellas, en qué momento de sus vidas las leyeron, cuáles fueron las impresiones que les dejaron y qué opinan de cómo la literatura trata de responder a esa pregunta, cómo narrar los sucesos más difíciles de nuestra historia sin caer en simplismo o en lugares comunes. Y esto es algo que incluso en el libro de Los Derrotados hay casi que una reflexión del narrador, es que es casi que imposible para la literatura colombiana desprenderse de todos estos procesos de violencia que hemos sufrido, de todas las familias que han sido desplazadas o que han sufrido el asesinato de sus familiares, de aquellos vínculos que se han dado en toda esta historia violenta y de cómo los unos y los otros terminan generando muchos más problemas de los que en principio decían o levantaban sus banderas de que lo que trataban era de solucionar el país. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué pasa con la literatura de nuestro continente? También podríamos decir, porque en muchos países también hay procesos que no necesariamente son iguales a los nuestros, pero que también han encontrado a través de las letras cómo dejar una memoria de aquel
proceso de construcción de país. Sí que he utilizado esa frase hoy, pero de eso es de lo que se trata esta sesión, de cómo la literatura narra los episodios violentos de las repúblicas y de qué difícil, o mejor, de qué tan difícil es poder crear una república cuando dos visiones generales de cómo llevar a cabo ese proceso no se terminan de poner de acuerdo. Quiero hacer una aclaración, esta no es una sesión netamente por temas políticos, sino que me interesa mucho más es el efecto de la literatura para que nosotros comprendamos mejor los procesos históricos de lo que nos hace una nación. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.